Edad moderna, humanismo y renacimiento. Hola queridos estudiantes de octavo año básico, en este video vamos a desarrollar los conceptos de humanismo y renacimiento que les van a servir para contestar los cuadernillos 2 y 3 de la asignatura de Historia y Geografía. El objetivo de este video es que ustedes sean capaces de identificar los conceptos de humanismo y renacimiento para entender la mentalidad del hombre de la edad moderna, es decir, para entender cómo pensaban los hombres y mujeres en esta época. Lo primero que tenemos que recordar es que la edad moderna va del siglo XV al siglo XVIII, principalmente en Europa. ¿Cómo piensa el hombre en la edad moderna? Cuando hablamos del hombre hablamos de la humanidad, es decir, cómo piensan los hombres y mujeres en esta época. Y hay tres características que son principales del pensamiento de las personas de esta época. La primera es que son antropocentristas, es decir, creen que el ser humano es el centro del universo. Esta idea se contrapone a la idea que venía en el siglo anterior, que era la Edad Media, en el cual pensaban que Dios era el centro del universo. También son humanistas, es decir, lo humano, lo que tiene que ver con el ser humano, es el centro de todo su pensamiento. Y también son renacentistas, es decir, consideran un renacer de la cultura clásica, de los griegos y los romanos, que durante la Edad Media había sido anulado por ser considerado hereje. Recuerden que en la Edad Media Dios es el centro del universo y todo lo que crearon los griegos y los romanos es considerado un pecado. ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento tiene que ver con un movimiento cultural, es decir, un movimiento que tiene que ver con la forma de pensar del hombre de la época. Nace en Italia y se expande en Europa por los siglos XV al XVI. Se llama Renacimiento porque es un renacer de la cultura clásica, un volver a aparecer. Durante el siglo V al XV, todo lo creado por los griegos y los romanos es básicamente ocultado. Pero en esta época vuelve a aparecer, vuelve a renacer y vuelve a cobrar importancia. Es por eso que decimos que en esta época hay un renacer de la cultura clásica y una inspiración greco-romana. Es decir, se consideran los conocimientos y los avances que habían logrado los griegos y los romanos. La naturaleza se convierte en la principal fuente de inspiración para los renacentistas. Tratan de reproducir la naturaleza o el ser humano tal como él es y se exalta la figura del cuerpo humano. Por eso es tan común ver pintura y escultura de seres humanos desnudos. Se busca la armonía y el equilibrio en las obras de arte a través de la luz. Cuando observen una obra de arte renacentista humanista, se caracteriza por tener mucha luz, mucha luminosidad que permita ver todos los detalles del cuerpo humano o de la naturaleza. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es la base cultural del Renacimiento, es decir, es el pensamiento detrás de este movimiento artístico-cultural. Los humanistas también son intelectuales, es decir, son personas muy sabias que les gusta trabajar el conocimiento, la inteligencia y la razón. Muchos humanistas fueron científicos, poetas, pedagogos, etc. Y también les interesa mucho lo humano. Es por eso que en sus obras, ya sea de arte o de literatura, exaltan las características del ser humano, al igual que los griegos, la virtud y la belleza de este. No solamente la parte del cuerpo, sino también la parte intelectual y de cómo las personas somos capaces de pensar y de razonar. Para poder volver a ver este video y otros, les recomiendo seguirme en mis redes sociales y dejarme ahí cualquier duda o consulta o comentario. Nos vemos en el próximo video. Cariños.